Muy buenos días, familias. Qué gusto verles a todos los presentes en este día sábado. A la verdad que el estar aquí nos da mucha alegría porque usted ha atendido el llamado del Espíritu Santo para que estemos con Dios en este día sábado. La bendición de Dios puede estar con todos los presentes, con los que están en online también. Que Dios pueda bendecirles allí. Bienvenidos sean todos los presentes y los que están allí en línea, para que Dios, el Espíritu Santo, pueda estar con nosotros en este día sábado. La verdad que cuando estamos iniciando las horas de un día, es porque ha terminado una noche de oscuridad y comienza la mañana. Vivimos en un mundo donde miramos hoy en la mañana en la lección de que el mundo aflige a los fieles. Y voy a hacer la introducción para que vayamos al contexto del estudio de este día. El mundo oprime, el mundo desola, el mundo trae aflicción, oprime aún a los elegidos para Dios. Saben que voy a traer a memoria lo que está pasando en los últimos momentos. Tuve el privilegio de pasar muchos días por ese puente grandísimo que une a ciudades en el estado de Maryland. Y cuando iniciaba el trayecto de ese puente, en mi mente siempre acontece que cuando voy iniciando un puente que yo sé que es muy distante, digo yo en la mente, ¿qué pasaría si este puente se quiebra? Y parece ser que no se ve en ocasiones. Lo que acaba de acontecer cuando la noticia llegó y estaba lloviendo exactamente, y todas las partes alrededor pues son conocidas mías porque las anduve. Incluso estuve trabajando y yendo de aquí para el norte, al otro lado, cruzando el puente. Casi estuve trabajando alrededor de 2 años en esa área. Pues conozco muy bien. Mis condolencias para esas familias que están sufriendo la pérdida de estas personas. El mundo llega, separa, desaloja, quita. Estábamos también orando el día de ayer por salud de personas que están en México. Estábamos orando también por familias que el matrimonio, el hogar parece ser que cuelga de un hilo y están allí. Y ahora en los 21 países de habla castellano al español, todos están conectados, parece ser, a una misma de lo que está pasando en estos días, en esta semana, refiriéndose al personaje más grande y creador del universo, que es Jesús. Vea bien. Y me gozo en decir esta introducción porque cuando vemos la devastación del pecado, cómo llega a las familias, cómo llega y se introduce, como decía yo anteriormente en uno de los temas, entra como el aire, se filtra, y una vez estando adentro hay devastaciones grandes. Bueno, la noticia que te voy a dar hoy, antes de invocar la presencia de Dios, es lo siguiente: el mundo no va a terminar destruyéndose a sí mismo. No. El avance del pecado puede ser tan alto y desagradante, desagradado, de grado en grado, pero el mundo no va a terminar por una destrucción de esa magnitud o de la naturaleza. No. El mundo va a tener su fin con la venida de mi Salvador. Mire, esa es la noticia más grande. Ahora, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, el llamado
de esta introducción es lo siguiente. Todos subimos a un puente. No sabemos en qué momento vamos a cruzar al otro lado. Lo que sí sabemos es que mientras tú y yo vamos sobre ese puente, asegúrate que la presencia de Dios esté en tu vida. Vamos a orar para introducirnos en el tema de hoy. ¿Les parece? Inclinemos el rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este día sábado por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Por eso bien dice el proverbista, qué delicioso es estar por lo menos un día en tu casa. Aunque fuera más tiempo, 1000 fuera de ella, no hay felicidad. Y es por eso que en esta mañana de este día sábado invocamos tu nombre, nos aferramos a tu promesa. Bendice a las familias que están aquí conectadas por online, para que la bendición llegue hasta donde están ellos. Gracias por la tecnología que nos das y disfrutar de ella, solamente no para ser saciados en diferentes cosas, sino para dar a conocer el evangelio de salvación que llega a diferentes partes. Bendice, oh Padre, cada hijo tuyo que va a ser alimentado por la palabra de Dios en este día sábado. Los que están aquí presenciales, hemos venido, hemos salido de los hogares. Nuestros amigos que están aquí con nosotros, qué bendición verles a ellos. Cada uno de nosotros hemos puesto una sonrisa en tu rostro, querido Padre. Ten misericordia. Y que al estudio de tu palabra en esta mañana, el Espíritu Santo, el que la inspiró un día, sea el que esté con nosotros. Acompáñanos, por favor. Hemos venido con una mente posiblemente decaída, ánimos posiblemente no motivados. Bueno, los ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo tome nuestra vida y poder ver tu palabra, tu carta de amor, disfrutarla. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos al estudio de esta mañana, y es las huellas de Jesús en Semana Santa. ¡Qué maravilloso! ¿De dónde proviene? Y vamos a ver, es por eso, querido hermano, amigo, comparte este enlace a todas tus personas, contactos. Mira, puede ser que tengas 100 contactos aquí, compártelo. O búscanos en la página de la iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, o puedes buscarnos también en la página que está saliendo nuevecita, en la página de YouTube, a nombre de José Romero, tu servidor, y vas allí, suscríbete para que todos los temas te lleguen a ti allí, y va a haber mucho contenido bastante abarcante. Así es que vamos sobre este título, las huellas de Jesús en Semana Santa. Muy bien, ¿de dónde proviene la Semana Santa? Y vamos a ver el recorrido por la palabra de Dios a través de la Biblia con respecto a esta semana. Estamos hablando y estamos estudiando el día de anoche. Están los viernes, son de capacitación tanto para los amigos que nos acompañan como para los miembros de la iglesia. Porque no hay nada de éxito cuando tú y yo no somos instruidos bajo una orientación. Mira, para que un trabajador, voy a sembrar estas bases para que entendamos el contexto en lo que vamos a venir. Cuando un trabajador de cualquier rama de trabajo, o ya sea una fábrica, lo que sea, se le enseña por primera vez, porque no se espera de que la persona tenga bastante rendimiento en la área de su trabajo cuando nunca se le enseña. Esto es interesante. Ahora, una vez enseñado, la persona que cuando pone el empeño, hay rendimiento en todos los aspectos. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. Él no va a pedir cuenta algo de que tú no has sido instruido o exhortado. La palabra de Dios viene de lo más conocido a lo más desconocido que nosotros llevemos. Y te voy a poner un ejemplo grande. Si compartimos algo nosotros, es que todos necesitamos un medicamento. Óyeme, todos necesitamos un medicamento porque compartimos todos una enfermedad mundial. Y esto entró hace 6,000 años y poco más de años. Hace 6,000 años en nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva. El pecado entró. Y por haber entrado a la tierra, a este planeta Tierra,
nosotros necesitamos un medicamento para todos porque compartimos la misma enfermedad del pecado. Te voy a contar esto antes de ir al texto bíblico, porque estamos hablando de la necesidad que todos llevamos. Cuando me casé, bueno, creo en la medicina farmacéutica, no es que la deseche, yo creo en ellas. Pero antes de eso, la pasamos allí y gracias a Dios no me ando enfermando. Pero cuando me casé, quizás a los meses, en mi país es bien caliente, que la temperatura más alta, y me enfermé. Entonces, mi esposa, me recuerdo que me compró un jarabe, así, un líquido, y me dice, usted se va a tomar una cucharadita de este jarabe para que usted se sienta bien, se sienta y se recupere pronto. Aunque no estaba mal, pero era la primera enfermedad que pasaba junto a ella. Y entonces yo le digo, yo no voy a tomar esa medicina. Me dice, ¿cómo es posible? No, es que nunca he tomado. Me dice, ¿no le daba a su mamá medicamento? Bueno, posiblemente de 6 años, pero ya cuando yo tuve más uso de razón, de 8, 9 años, yo no volví a tomar medicina. Y me recuerdo, vea lo siguiente, me recuerdo de que ella tomó el botecito, el tubo, el jarabe, como usted lo llame, y la cuchara, y me andaba siguiendo. Y se volvió como un juego. Mientras ella salía por acá, yo corría por otro lado y jugando como dos niños allí. Ella queriéndome dar el medicamento y yo lo hacía que todo risa y yo decía, ¿qué pensará ella? ¿Será que ella pensará que me lo voy a tomar? Yo dije, no. Óyeme. Entonces me dijo ella al punto, ¿usted si quiere sanar? Sí. Y entonces, ¿por qué no lo toma? Le digo yo, es que no siento la necesidad. Me dice, ¿no siente la necesidad? Bueno, si se ve que está mal, sí, pero no siento la necesidad de tomarlo. Bueno, parece ser que eso me llevó a meditar en todo lo que concierne a la palabra de Dios para estos días. El mundo parece ser que está representado como ese niño que anda corriendo que no quiere tomarse la medicina. Aunque está enfermo, pero dice él, no siento la necesidad de ese medicamento. Interesante. En vez de queremos pasar la vida, la que llevamos ocultando y decimos nosotros, ya se va a arreglar, ya se va a arreglar. Viene Satanás, nos quita todo y decimos nosotros, bueno, pero ya nos vamos a recuperar. ¿Nos queremos recuperar cómo? Por nuestra propia cuenta. Y usted, aunque sabe cuál es el problema, aunque sabe dónde poner el alto, aunque sabe usted dónde proviene el mal, usted dice, bueno, va a haber un momento que vamos a llegar a bien, sin llamar a Dios al punto. Y ahora sí vamos a introducirnos en el texto bíblico. Vamos a proyectarlo para que el texto bíblico esté y estamos allí. Mire, Levíticos 1, 3 al 5, porque estamos viendo, y dije yo a la introducción, de que la mayoría de los países de habla hispana ahora están celebrando la Semana Santa. La Semana Santa, ¿de qué proviene? Bueno, proviene de la semana previo antes de la muerte de Jesús. Interesante. Yo quiero que usted me siga para que no nos vayamos a perder. Cuando Jesús está en la tierra, viene, nace y ahora voy a leer estos textos para que nos introduzcamos en todo el sentido. Ahora, si su ofrenda, vea de dónde proviene esto. Y los que estamos disfrutando el año bíblico ha sido de bendición para mí en lo personal, el año bíblico en audio, y porque hemos estudiado todo esto. Esto era para el pueblo de Israel. Esto es interesante que usted conozca esto, porque cuando usted conoce esto, va a ver la motivación, el por qué Dios viene hablando a todas las edades. Tanto el pueblo antiguo del Antiguo Testamento, como el pueblo de hoy del Nuevo Testamento. Y usted dirá, bueno, esto se hizo para el pasado. Bueno, vamos a ver. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, óigame bien, quédese con esto, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, de la reunión, ¿delante de quién? De Jehová. Voy a remarcar ese texto primero. Será sin defecto ese cordero, sin defecto, o lo que sea macho. ¿Por qué tenía que ser macho? Bueno,
macho sin defecto. ¿Y dónde lo iba a presentar? En la casa de Dios. ¿Frente a quién? Frente a Jehová. No frente a un pastor. Y no allá en la casa. No en una montaña, no. Y no iba a traer lo que se le antojaba. Sino que iba a ser ¿qué? Uno vacuno. Es decir, que estaba en su juventud. El macho tenía que ser varón y sin defecto. Vamos a ver, versículo 4. Y pondrá su mano. ¿Quién iba a poner su mano? No el sacerdote, sino que yo que llevaba ese cordero. Yo mismo ponía el cordero allí y yo ponía la mano y yo mismo lo degollaba. Vea. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. En otras palabras, para el perdón. Expiar es limpiar algo que está desagradante en la persona, para que sirva de expiación suya, del que trae el cordero. Ahora, verso 5. Entonces degollará el becerro y en la presencia de Jehová. Voy a hacer una pausa allí. Acuérdense donde nos quedamos. Para aquellos que son igual que mí, que nunca hemos matado un corderito o un animalito de esto, era lo más difícil. Pero era la única forma que se encontraba la expiación cuando usted llevaba esta ofrenda. Si usted no la llevaba, si usted y yo hubiésemos existido en el pueblo de Israel, jamás podríamos ser perdonados o expiados o limpiados de la inmundicia del pecado, porque el mandato de Dios era este cordero. Ahora vamos a ver qué simbolizaba todo esto. Ahora, en la presencia de Jehová, pregunto yo, ¿miraban a Jehová el pueblo de Israel cuando llevaba el cordero? No. Así es que cada obra, cada acto que hacían ellos era ¿por quién? Por fe, mirando a lo invisible. Todo este ceremonial era por fe. Cada israelita traía al templo, a la entrada, delante de la presencia de Jehová, este cordero sin defecto. ¿Por qué tenía que ser sin defecto? Porque representaba este cordero a Jesús, que más tarde iba a venir a morir por todo el pueblo de Israel. Esto es interesante. Ahora sí aparecen los administradores que daban cumplimiento a todo esto. Los sacerdotes, hijos de Aarón, óyeme, de la tribu de Leví. Usted lo tiene muy en claro porque ha seguido el año bíblico. Así es que de los hijos de Aarón ofrecerán la sangre. Una vez que el israelita degollaba en el altar y ponía la mano, la sangre salía. Entonces, cuando salía la sangre, el sacerdote de los hijos de Aarón tomaban la sangre, la tomaban en un lebrillo, en un recipiente, y la rociaban alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira, qué clarito están los textos. ¿En qué momento era la participación del sacerdote? La participación del sacerdote no era tomando al corderito allá en el establo, no era viniendo por el camino, ni siquiera degollándolo. No, la participación del sacerdote era una vez que habías terminado todo ese proceso, la sangre estaba y él tomaba la sangre y la rociaba en el altar, alrededor del altar. Esa era la administración en el pueblo de Israel. Ahora, vamos a ir uniendo estos textos para que vayamos, acuérdese de esto. El holocausto para el pueblo de Israel representaba la venida de Jesús en el futuro por fe. Tenía que ser macho, sin defecto, porque este cordero representaba únicamente a Jesús. Yo no sé cómo usted agarra más ventaja para ver lo siguiente. Le voy a poner lo siguiente. Cuando usted ve algo que nunca ha sucedido, usted dice, ¿irá a pasar? ¿Irá a suceder? Pero cuando le ponen un ejemplo a usted que ya pasó, usted dice, bueno, si ya se dio en una ocasión en el pasado, entonces en realidad lo que se está hablando es en realidad y se va a cumplir. Usted sabe que el pueblo de Israel no había, bueno, se estaban refiriendo a Jesús, pero por fe sabían de que Jesús iba a venir a nacer
y a morir como ese cordero. Pregunto yo, ¿tanta fe el pueblo de Israel hacer para tener todo eso en su mente? Bueno, vamos al siguiente texto que aparece. Mire, San Juan, y ahora sí estamos en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista y estaba allí. Mire, San Juan 1, 29 y 30 dice, el siguiente día. Qué interesante. Siempre cuando va el siguiente día, usted tiene que ir a la palabra de Dios y eso se lo dejo a usted. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. En otras palabras, Jesús sabe dónde está Juan y Jesús va donde está Juan. Interesante esto. Ahora, venía a él y dijo, ¿quién dijo? Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Cordero que el pueblo de Israel miraba en Levíticos allá, ahora Juan lo está viendo ¿cómo? Ya en la tierra, lo ve con sus ojos y dice, wow, el Cordero que el pueblo de Israel lo vio en el pasado, allá, simbolizando por fe, creyendo por fe, ahora yo lo puedo contemplar con mis ojos. Y dice él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que estaba viendo no era un cordero así como el que traía el pueblo de Israel al altar del holocausto. No, estaba viendo a Jesús en persona. Y todos los que estaban allí vieron a Jesús y dijeron, ¿cómo es Juan? ¿Se refiere a Jesús que es el Cordero de Dios? Sí, pero es su personalidad, sí. Bueno, los que habían estudiado la palabra de Dios se dieron cuenta de que estaba allí el verdadero Cordero. Y escrito está. Ahora, el verso 30. Mire lo que declara Juan. Estas son joyas. Yo me alegro en el Señor porque esto a usted lo viene y lo pone frente a él y usted dice, bueno, voy por él porque no hay dónde ir. Este es de aquel de quien yo dije. Parece ser que Juan había estado hablando de este personaje antes. Y ahora dice él, hoy puedo afirmar cuando veo a Jesús aquí, de este que yo les hablaba antes. No se sabe cuánto antes, pudo haber sido una semana o un mes. Y dice, ahora lo puedo comprobar, mis ojos lo ven. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Óyeme, porque era primero que yo. ¿Usted conoce la historia bíblica? De las edades diferentes que había entre Juan el Bautista y Jesús, ¿quién era mayor? Juan el Bautista. ¿Y por qué el texto está diciendo, bueno, él estaba antes de mí? Bueno, cuando usted va al libro de San Juan, capítulo 1, creo que lo tenemos allí, vamos a ver, mire lo que dice Juan 1:1. Qué encantador es esto. En el principio era el verbo, hablándose de Jesús, de ese cordero que el pueblo de Israel lo llevaba y ahora Juan lo ve ahí personal y ahora él está diciendo en el principio era el verbo, es decir, allá en Génesis, en la creación, allí estaba Jesús, él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios. Yo puedo seguir recitando y por él todas las cosas que se ven fueron creadas, sin él nada de lo que se ve fue creado. Usted sigue leyendo los textos allí. Bueno, vamos al siguiente texto porque vamos a hacer un enlace de todos estos textos. Pero antes que lo lea, yo quiero decir lo siguiente. Es porque estamos estudiando las huellas de Jesús en Semana Santa. ¿Qué le trae usted a la memoria de la Semana Santa? Bueno, nos trae de memoria y es que Jesús de la Trinidad, de las tres personas de la Trinidad, nada que de ver vino a sufrir la muerte que jamás pudo haber pasado más cruel sobre la tierra. Esto es interesante. Ahora, voy a entrar en un contexto para entender todo el texto que tenemos. Tal vez sería mejor después y lo voy a decir ahora. Vamos a leer esto. Y los que pasaban le injuriaban. Vamos a ver esto. Voy a agarrar la historia de Jesús cuando estaba en el monte Calvario. En el monte llamado la Calavera, donde estaba el momento donde Jesús estaba allí, estaba crucificado. Le voy a decir lo siguiente.
bajo este texto. ¿Saben que Mateo era judío? Uno de los, diría yo, de los principales del pueblo. Y es por eso que Mateo, el libro de Mateo, siempre que se trata de Jesús, lo presenta como el rey. Lo presenta en una posición y dice, no, es que no lo puedo poner a Jesús en otro lugar. Él es mi rey y está allí. Bueno, le voy a decir lo siguiente. Cuando Jesús, antes de llegar a este asunto, y conocemos muy bien la historia, solamente estoy viendo lo siguiente, uniendo algunos puntos importantes, y es que Jesús, cuando fue puesto en la cruz, le asignaron la cruz, no era la cruz de él. Esta cruz pertenecía a Barrabás, a un delincuente que estaba ya decidido a la muerte. Si alguien pudo detectar la gracia divina de Dios, fue este hombre. ¿Sabes qué? Jesús, yo no entiendo en veces las cosas. Usted se ha puesto a pensar que hay cosas que se dan tan rápida y usted se queda asombrado y dice, ¿y cómo sucedió? No estaba en el guión, no estaba en el plan. Para Pilato la muerte de Jesús fue tan sorprendente. Bueno, la historia bíblica dice que ya casi enloquecía en ver todo lo que se estaba dando. ¿Por qué? Porque no había una cruz para Jesús y toma la cruz de este delincuente para ser puesto Jesús allí. Porque Jesús no debía nada. Y no voy a entrar en el contexto de entre Barrabás y Jesús, no. Pero voy a decir lo siguiente. 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Verso 40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Y si eres el Hijo de Dios, hazlo. Óyeme, todos los que pasaban allí. Y ahora, verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían de esta misma forma. Cuando yo estaba meditando, estudiando la palabra de Dios, usted sabe que los sacerdotes pasan de uno a otro, a otro, a otro, porque no son eternos. Usted ve lo desagradante que se ha puesto ahora en el tiempo de Jesús a la diferencia que era en el pueblo de Israel. Los sacerdotes con tanta solemnidad tomaban el ceremonial de cada israelita que traía el sacrificio. De cada israelita que traía el sacrificio. Y los sacerdotes estaban allí, los hijos de Aarón, la tribu de Leví estaba allí para llevar el ceremonial, esperando la confianza y el perdón de Dios para cada uno de los que se llegaban al templo, al santuario. Yo quiero incentivarte con lo siguiente. Cada uno de nosotros venimos aquí y Dios conoce cuál es la necesidad que traemos dentro de nuestro corazón. Y tenemos que llevarla, tenemos que abrazarla y llevarla hacia nuestro lugar donde estamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando no la llevamos? Bueno, lo que sucede es que no estamos abiertos para recibir la bendición de Dios. Y sabes que los sacerdotes aquí, parece ser que yo quería cerrar los ojos porque no quería estudiar este texto. Yo decía, ¿cómo es posible que los principales, los ancianos, los sacerdotes que supuestamente tienen que exaltar a Dios, reconocer los tiempos divinos, reconocer el tiempo en que Jesús estaba en medio de ellos y no lo reconocieron? Sin embargo, tuve que estudiarlo y allí aparecen, miren los listados de personas. Estoy hablando solamente de las personas que sabían de la palabra de Dios. De esta manera también hacían los principales sacerdotes. No, es que no eran cualquiera, eran los ministros. Escarneciéndole con los escribas, un tipo de personas que se dedicaba solamente a la ciencia de la letra para descubrir todo y poder poner a la mesa de todos los que era necesario. Y también estaban los fariseos, otro grupo de personas allí que se seleccionaban porque sabían las escrituras, y también estaban los ancianos de Israel, y todo esto decían. Verso 42. Otro salvó y asimismo no se puede salvarse.
si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban sacrificados o crucificados con Él en la cruz. Vamos al siguiente texto para sacar el otro contexto y vea lo que dice acá. Verso 44. ¿Lo tenemos? Verso 44, 45. Y desde la hora sexta, esto es decir, vamos a introducirnos un poquito en la historia para que entendamos estos textos. Jesús es tomado el jueves para amanecer el viernes. Es decir, cuando Jesús entra al monte Getsemaní, entra el viernes en la madrugada. A las 9 de la mañana él ya estaba en el patio de Caifás, estaba allí. A la hora de que todo el pueblo desayunaba, tomaba el alimento para llenar su estómago, contento y feliz para continuar la faena del día, estaba Jesús allí. Y vea, y desde la hora sexta hubo tinieblas, es decir, ya de tarde hubo tinieblas, y yo le voy a dejar esto en secuencia. Y ahora, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Por qué hubo tinieblas? Bueno, le voy a decir lo siguiente, vamos a leer este texto. Y ahora, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47. Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. ¿Por qué decían que a Elías llama a este? Bueno, tal vez en español suena más cercano, pero en hebreo tenían casi las mismas consonantes, las cuales no lo son, pero decían ellos, parece ser que se escucha como un parecido a Elías. Y Jesús no estaba diciendo, llamando a Elías, pero ellos decían, a Elías llama a este. Verso 48, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Siguiente texto, ¿lo tenemos? Siguiente texto, vamos a ver. Verso 51. Yo quiero que se quede con todo esto porque no vamos a abarcar todo, pero le voy a decir lo siguiente. Y he aquí el velo del templo. Esto es decir, en Jerusalén estaba el templo donde estaban administrando los sacerdotes. Sí, tenían la casa especial de adoración a Dios. Y cuando estaba allí, usted sabe, todo lo que hemos venido estudiando el año bíblico, no le quiero relatar todo eso, pero ha sido de mucha bendición. En el templo siempre estaba el velo, donde oficiaban y estaban los muebles del templo allí en Jerusalén. Algo que cuando usted llegaba al templo no podía observar qué pasaba detrás del velo. Bueno, este velo, cuando Jesús exclamó y exhaló, murió, es decir, vea lo que pasó. Exactamente afuera de Jerusalén estaba Jesús muriendo, el Cordero de Dios. El que era el símbolo para el pueblo de Israel ahora estaba muriendo en persona. Jesús allí en favor de todos nosotros y de los que están en online, también en favor de todos nosotros, estaba muriendo a las afueras de Jerusalén. Y cuando estaba muriendo allá afuera, cuando Jesús deja de respirar, he aquí el velo en el templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Verso 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Sabes que
En veces me cuesta entender todas las cosas, cómo es Dios. Bueno, es un tema por la eternidad que vamos a entender el amor de Dios para con nosotros, porque aquí en la tierra solamente lo vemos parcial, no lo podemos entender en nuestra mente. Pero ¿cómo es que Dios está llevando todo esto y está llevando las cosas, cerrando unas cosas, cerrando otras? Porque cuando Jesús estaba muriendo, se rompe el velo del templo y no se rompe. Que alguien diga, tal vez alguien de los que estaban oficiando lo rompió de abajo hacia arriba. No, la dirección venía ¿de dónde? De arriba hacia abajo, algo inexplicable, el velo se rompió. Te voy a decir lo siguiente, siempre que tú pones un velo o algo donde se sostiene es más firme que lo demás. El velo, no importando que era tan firme al inicio, se partió, es decir, ahora está al descubierto, no más sacrificios porque el cordero que venía simbolizando, ahora estaba muriendo verdaderamente el cordero que era Jesús en las afueras de Jerusalén. Pero me encanta el versículo 54. Había un centurión que siempre había visto lo que pasaba en el templo. La ciudad la conocía muy bien. De paso, era su turno en las ciudades de noche, de día, en la ciudad de Jerusalén. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido o que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, en verdaderamente este era el Hijo de Dios. Voy a decir lo siguiente. ¿Cuántas personas ahora están caminando por las calles y están llevando la vida y están simbolizando de que Jesús está allí con ellos? Y eso no es problema. No. ¿Te recuerdas la lectura de apertura que vimos ahora en San Juan 12:12? Dice que al siguiente día Jesús fue a Jerusalén. Y cuando entró a Jerusalén, muchas personas venían venido a la fiesta a Jerusalén. Y cuando vieron adentrar a Jesús, mira, no les importó. Habían árboles, cortaron las ramas, palmeras y las tiraron donde iba Jesús. Jesús iba sobre un pollino, es decir, sobre un asno joven. Iba montado Jesús allí. Y tiraban sus sábanas, tiraban sus mantos. Y no les importaba porque este animalito iba pasando, porque allí iba ¿quién? Jesús. Y había un grupo de todas las personas y había un canto, voces que decían, Hosana, Hosana. Al Señor, el Rey de Israel. Mira la alegría, y eran cientos de personas. Cubrían las entradas de Jerusalén, donde quiera estaban las personas porque iba pasando Jesús. ¿Sabes que este domingo fue exactamente domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Eso es decir, el domingo antes del fin de semana en que Jesús fue arrestado y llegó hasta este momento el viernes en la tarde, a las 3 de la tarde. Y ahora usted se podrá preguntar, ¿dónde estaban? Usted que conoce la historia bíblica, ¿dónde estaba esa multitud de Jerusalén que gritaban Hosana al Señor? Y gloria en las alturas, porque está el Rey entrando a la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde estaba esa gente el día viernes? ¿Sabes por qué? Y aún los discípulos no se encontraban donde estaban. Lo siguiente es esto. Y es que muchas personas están llevando una vida solamente bajo un sentimiento y no bajo principios que marca Dios en sus vidas. ¿Sabes qué? Cuando estamos viendo, las personas están llegando por las calles y se ponen allí. Y voy a decirte lo siguiente para concluir con todo esto que el Señor ha dejado escrito en la palabra de Dios. La Semana Santa no es pecado. Óyeme. No. ¿En qué sentido? Bueno, el pecado es
que cuando tú le das énfasis como principios divinos y pasa todo un año y ese año tú no te acuerdas de Dios, pero llegó Semana Santa y tú dices, ahora sí, voy para Dios, y aún no tienes temor de simbolizar la persona de Jesús. Mira, esto es tremendo. El ser humano del mundo actual no se ha puesto a pensar todo esto. Y estábamos viendo la vida de Jesús también el día de ayer aquí en la iglesia. Y yo decía, el 95% de las personas que tú ves ahora en las procesiones llevando y simbolizando a Jesús, si tú hicieras una encuesta, ¿cuál es el proceder de ellos diario a diario? Te quedarías sorprendido. Pero ahora tú lo ves dedicado al Señor. Y eso no es el problema, porque en el momento que tú decidas a consagrar la vida a Dios, Dios te abre sus brazos y te da la bienvenida. El asunto es que pasando esta semana, adiós Jesús, adiós el sacrificio, adiós todo lo que hiciste esta semana. Y parece ser que nosotros nos acordamos de Dios solamente cuando vemos marcados en la historia. ¿Y sabes qué dirá Dios? Yo lo siento. No, y no lo quiero decir yo, registrado está. ¿Valerá ese sacrificio que tú haces? Y dice Dios, no, yo no quiero eso. Todo lo que estás haciendo no lo necesito, no lo quiero de ti, porque yo lo que quiero es que tú me obedezcas a mí. ¿Dónde están los otros días del año? Sí. Te voy a decir lo siguiente, yo no sé si en otros países es lo mismo, pero en estos días es cuando hay más gente que perece, porque esperando adorar a Dios, Satanás usa estos métodos para poder sellar las vidas de aquellos que no se han conectado ni han buscado el perdón de Dios. Y van para los lagos, y van para las playas, y dice, es que es Semana Santa. ¿Por qué llama semana y santidad cuando la santidad no está en ti? Y andan en los viles de la depravación más baja que puede haber. Y son cientos de personas que mueren, ya sean ahogadas, ya sean porque los mataron, se metieron en un problema. Cientos de esposas sin sus esposos, hijos sin padres, y están allí. Y queda el recuerdo y dice, fue en Semana Santa. Mira, no le llames Semana Santa cuando tu vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios tenemos que aprovechar este momento, y a pesar que no son principios bíblicos, óyeme bien lo que voy a decir al final, porque esto va a quedar marcado para toda la historia. La Semana Santa no es aprobada por la palabra de Dios en la Biblia, pero no es que sea pecado. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es si no está aprobada en los principios de la Biblia, pero no es pecado? Bueno, hay cosas que no son principios de la Biblia, pero si tú honras a Dios, Dios te lo va a dar y te va a comprender y te va a entender a ti. Pero el asunto es que tú haces principios, algo que no son principios bíblicos, y le tomas más importancia a ese ceremonial, a quien fue parte de ese ceremonial. Interesante. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien grande y claro. ¿Dónde aparece en la Biblia de que tú tienes que cargar una cruz ahora? ¿Dónde aparece en la Biblia que tú lo registres y que tienes que caminar de rodillas por la carretera y que te van ayudando porque vas cargando una cruz allí? Bueno, mira, si tú vas cargando una cruz hoy, el sacrificio de Jesús fue en vano para ti. ¿Tú quieres parecer a Jesús? El sacrificio tuyo no va a salvar a una persona. Y como Dios sabía que tú no podías, Él lo vino a hacer por ti. Porque mira, todo lo que tú estás haciendo hoy no salva a nadie.
Porque una criatura no puede salvar a otra criatura. Solamente la deidad, divinidad puede salvar. La eternidad de una persona salva a una criatura. Y esto tuvo que serlo Jesús. Y yo te digo con todo el respeto que se debe a ti y a todos los que estamos aquí presentes. La Semana Santa es un tema bastante abarcante que no lo podemos resumir en 2 palabras o en 3 minutos. Pero yo te digo en el Señor, Dios no va a pedir cuenta por tantas semanas que tú pasaste por Semana Santa. No. Dios va a pedir cuenta de una vida santa. No una semana, meses, años, un día. Óyeme, porque habrán personas que los vamos a encontrar en el reino de los cielos que le dieron a Dios, fueron santos, es decir, se apartaron del pecado y solamente le quedaron horas de rendirse a Dios y entregar su vida, y las vamos a encontrar en el reino de los cielos. Pero ¿qué va a ser de aquellas personas que le van a decir a Jesús: mira, anduvimos por la ciudad? Jesús les dijo: ¿cuándo yo les dejé que anduvieran haciendo esto? No. Estaba el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, siendo muerto. Y una vez que el velo se rompe de arriba abajo, Dios le estaba diciendo al sacerdocio: se acabó el trabajo de ustedes, el ceremonial llegó hasta aquí, porque aquí estoy yo, suficiente para abarcar. Mira, la sangre del Cordero del pueblo de Israel era poquitita y solo era suficientemente, cada uno tenía que hacer eso. Pero la sangre de Jesús no era porque fuera en cantidad bastante, así literal, no, sino porque Él es suficiente para perdonar los pecados de todos nosotros, los del pueblo de Israel que por fe se acercaban. Ahora Juan el Bautista está viendo con sus ojos lo que está pasando en realidad. Y yo alabo el nombre de Dios porque ahora yo tengo más seguridad. Lo que vio Moisés, lo que vio Aarón, lo que vio Josué, por fe, yo ahora lo veo que se cumplió en el pasado. Y yo digo: bueno, y ahora sí se cumplió, ahora sí. Eso me motiva para estar seguro de que lo que dice Dios se cumple. Si Él dice: David, yo voy por ti, aunque no sabes la hora, el mes o el año, yo voy a cumplir la palabra. Y un día tú y yo miraremos al verdadero Cordero, ya no muriendo como lo está hoy en el cielo por la eternidad. Lo vamos a ver, y tú y yo vamos a ser parte de esa gran ceremonia grande de estar con Jesús. Aun cuando sus clavos todavía van a estar, sus cicatrices en sus manos y en los pies, le vamos a dar gracias a Jesús, porque por su sacrificio tú y yo nos encontramos allí en el reino de los cielos. La conclusión de esto es: ¿te has puesto a pensar en tu vida? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Muchas personas han dedicado este tiempo para vacacionar, y es bueno las vacaciones, pero no saques al Señor de las vacaciones. No, dale el puesto que Él se merece. Donde quiera que te encuentres, dale el tiempo que el Señor se merece en tu vida. Yo voy a pedir a mi esposa que cante el canto que cantó, y que usted se ponga de pie. Al terminar este canto, yo voy a orar para que la bendición de Dios pueda estar con nosotros. ¿Se quiere poner de pie usted en este momento y decirle a nuestro Dios? Si se sabe parte de este canto, vamos a cantarlos todos juntos. ¿Le parece? Es un canto bonito. ¿A quién iremos? Si no solamente a Jesús. Si has intentado ir a otro lugar que no sea la dirección de Jesús, bueno, este es el momento para que tú le digas a nuestro Salvador Jesús: aquí estoy, no iré a otro lugar. ¿A quién iré? Solamente a ti. La razón de nosotros es la que Dios busca para estar en conexión con Él. Cantemos este canto.
ansiedad de esta vida otra vez. Y mi vida se resume en tu llegada, me regalaste tu paz. Y si tú no estás aquí, ¿a quién iré? Y los males de esta vida me atormentan. Hoy yo quiero, mi Señor, confiar en ti. Y respondes justo antes que lo pidas, tú me muestras la salida. Y si tú no estás aquí, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si eres tú que me sostienes cada día, esa luz que me ilumina, mi razón para cantar. ¿A quién iré? Si eres tú que me regalas mis mañanas, tibio sol que me levanta. Y si tú no estás aquí, ¿a quién iré? Y aunque el miedo esté nublando mi camino y no encuentre yo el sendero hacia ti, tu palabra iluminará mis pasos, llegaré junto a ti. Porque si tú no estás aquí, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si eres tú que desde el vientre me formó, me sostuvo y me ayudó. Mi Señor, mi amigo fiel. ¿A quién iré? Si aunque caigo tú 1000 veces me perdonas, me sostienes de tu mano. Y si tú no estás aquí, ¿a quién Dios nos levanta y nos sostiene. El canto dice: aunque yo caiga 1000 veces, tú me levantas y me sostienes. Bonito, ¿verdad? Estamos estudiando cómo Dios levanta a los fieles. Así como Dios sostuvo el caminar de Jesús aquí en la tierra mientras estaba la semana más difícil por salvarte a ti y a mí, Dios sostuvo a Jesús. Y tú dirás, bueno, si no era Jesús, sí, pero estaba viviendo todo ese proceder humanamente. Pero Él venció, únicamente porque me miraba a mí este día y te miraba a ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque hasta los días de hoy podemos tener esa seguridad del sacrificio tuyo en favor nuestro. Gracias, querido Padre. No lo merecíamos, no, pero gracias por enviar a Jesús
a morir en nuestro favor. Gracias por cada uno de mis hermanos, oh Padre, que estamos aquí presentes, nuestros amigos. Gracias, porque el sacrificio tuyo ahora es suficiente para todas las edades. Y alabado sea tu nombre, porque tú eres el sacerdote por la eternidad. No hay cambio, porque tú eres eterno. Cuando tú prometes algo, lo cumples. Y eso nos motiva para seguir adelante, apartándonos del mal cada día. Te pido una bendición por los que están en online. Bendíceles, para que la bendición de Dios pueda alcanzarlos. Hazles sentir por medio del Espíritu Santo de que Dios solamente necesita la obediencia a tu palabra. Gracias. Los encomendamos en tus manos. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, y que cada momento de nuestros días sea de gratitud. No de una gratitud que sobresalta por las cosas que vivimos, no. Que sea la gratitud y la paz que tú pones en nuestros corazones. Porque cuando viene de parte tuya, no importando lo que estemos pasando o cruzando, tú estás con nosotros poniendo una sonrisa positivamente en nuestras vidas. Gracias, querido Padre. Bendícenos, por favor, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén.